Bajo los cielos rojo sangre del General Zero, Calter se encontraba en lo alto de la plataforma de observación de su ciudadela de mando. El planeta, con sus picos dentados y ríos tóxicos, reflejaba la esencia despiadada de su gobernante. Calter, su imponente figura de 2,13 metros, ataviado de negro y con una armadura marcada por cicatrices de batalla, se dirigió a la galaxia con una voz atronadora. Su rostro se transmitió a través de innumerables sistemas. «Humanos», gruñó, entrecerrando sus brillantes ojos ámbar con desprecio. «Sois unos cobardes débiles y frágiles que os acobardáis tras la diplomacia y la falsa bravuconería, y aún así os atrevéis a desafiar al Imperio Sauron. Ha llegado vuestro momento. Someteos o seréis borrados». La transmisión resonó en las redes de la Tierra, dejando un sombrío silencio a su paso. En el corazón de la sala del Consejo Terrestre Unificado, cada delegado cargaba con el peso de la desesperación. La sala, una mezcla de paredes grises de acero y pantallas holográficas, vibraba con los ansiosos murmullos de los líderes de la humanidad. Comandante Armitage, un hombre alto de rasgos afilados y una cana plateada en el pelo, rompió la tensión. «Esta no es una batalla que podamos librar convencionalmente», declaró con voz firme pero constante. «Otras fuerzas enanizan. Cualquier cosa que podamos reunir, un asalto frontal sería un suicidio». Concejal Graves frunció el ceño con frustración. «¿Qué propones, Armitage? ¿Negociación? ¿Apaciguamiento? Ya lo oíste, no quiere la paz, quiere sumisión». Armitage dejó que una leve sonrisa cruzara su rostro. «No, sugiero que enviemos a un soldado». La sala estalló en incredulidad. Gritos de protesta resonaron mientras los delegados se inclinaban hacia adelante, sus pantallas holográficas parpadeando con datos sobre el poderío militar de Cal. Armitage esperó, con la mirada fija, hasta que la cacofonía amainó. «Teniente Jack Recker», anunció. El nombre pareció absorber el aire de la sala. Los rostros se volvieron, los ojos llenos de una mezcla de esperanza y escepticismo. «Recker, Graves», se burló. «¿Quieres enviar a un hombre contra un ejército contra sí mismo?» Armitage pulsó una consola y una imagen hueca de Recker se materializó. Un hombre de unos 30 y tantos años. Su mandíbula cuadrada y sus penetrantes ojos azules reflejaban la marcha de alguien que había visto y sobrevivido al infierno. Vestido con equipo de combate, parecía modesto, salvo por la intensidad de su mirada. «Recker no es un hombre cualquiera», explicó Armitage. «Es producto de la iniciativa Aegis, un programa diseñado para crear soldados capaces de operar mucho más allá de los límites humanos normales. Ya se ha enfrentado a situaciones imposibles y ha prevalecido». Un murmullo recorrió la cámara. Armitage continuó. «No podemos enfrentarnos a Cal con números ni fuerza bruta. Necesitamos una estrategia de precisión. Recker tiene ambas». Graves se inclinó hacia adelante, su escepticismo dando paso a la curiosidad. «¿Qué lo hace diferente?» La expresión de Armitage se endureció. «No pierde». En una instalación de entrenamiento aislada, en las profundidades de la Tierra, Jack Recker estaba de pie bajo el resplandor de un campo de batalla simulado. El Aegis MKV, una elegante fusión de armadura negra mate y conductos de energía azul pulsante, se aferraba a él como una segunda piel. El traje mejora cada movimiento, amplificando su velocidad, fuerza y reflejos a niveles sobrehumanos mientras desmantelaba una oleada de oponentes holográficos con brutal eficiencia. El comandante Armitage entró. Sus botas resonaron contra el suelo pulido. Recker hizo una pausa, su respiración se mantuvo firme a pesar de la intensidad de su entrenamiento. «¿Parámetros de la misión?», preguntó Recker sin preámbulos. Se acercó con un tono que denotaba admiración y gravedad a partes iguales. «General Calter, planeta Zerot, elimine la amenaza, asegure el futuro de la Tierra». Recker asintió, su expresión era indescifrable. Había enfrentado misiones imposibles antes, pero esta tenía un peso diferente a cualquier otra. No solo estaba en juego la supervivencia de la Tierra,
sino la propia percepción de la humanidad entre las estrellas. Cuando Armitage se dio la vuelta para irse, se detuvo. ¿Por qué aceptaste esta misión, Riker? La mayoría de los hombres habrían dudado. La respuesta de Riker fue simple, pero conllevaba el peso de una resolución inquebrantable, porque es lo que hago. La sala del consejo bullía de actividad mientras comenzaban los preparativos para el despliegue de Riker. Las pantallas huecas mostraban los esquemas tácticos de Zerot junto con las fortalezas conocidas de Counter. El consejero Graves, ahora más sereno, se acercó a Armitage. ¿De verdad crees que un solo hombre puede cambiar el curso de esta guerra?, preguntó Graves con voz teñida de duda. Armitage miró a Riker, que estaba a lo lejos, con los ojos fijos en un punto distante, mientras los técnicos hacían los últimos ajustes a su traje. No solo lo creo, dijo Armitage, cuento con ello. La cuenta regresiva para el lanzamiento comenzó. Riker entró en la cápsula de despliegue, una nave compacta diseñada para el sigilo y la precisión. Al cerrarse la escotilla, echó un vistazo a una pequeña fotografía desgastada guardada en la esquina de la consola, un recordatorio de por qué había luchado, aunque nunca hablaba de ello. Con un rugido ensordecedor, la cápsula despegó, precipitándose a través de la vasta extensión del espacio hacia Zerot. Dentro, Riker permaneció inmóvil, con la mente concentrada. No se hacía ilusiones sobre la tarea que tenía por delante. Era un monstruo, un guerrero que había aplastado a innumerables enemigos, pero Riker no era solo un soldado. Era un arma forjada por la necesidad, afilada por la experiencia e impulsada por una voluntad inquebrantable. A medida que la cápsula se acercaba a Zerot, sus paneles exteriores se movieron, volviéndola casi invisible contra el telón de fondo del espacio. Riker activó los sistemas de escape, sintiendo el familiar zumbido de poder recorriéndolo. El traje le susurró diagnósticos al oído, pero apenas los notó. Su concentración era singular. La cápsula atravesó la atmósfera de Zerot, un rayo de luz perdido entre los cielos tormentosos del planeta. Aterrizando con un suave silbido, emergió en un paisaje tan hostil como el señor de la guerra al que había venido a enfrentarse. El suelo estaba cubierto de ceniza, lleno de restos de batallas pasadas. Se tomó un momento para observar su entorno, notando el brillo distante de la ciudadela de Ecter. La voz de Riker crepitó a través de la línea segura Cal, llegando a Armitage en la tierra. Aterrizó, comenzando el acercamiento. Buena suerte, teniente Armitage, respondió. Riker se movió con la precisión de un depredador, cada paso calculado, cada sentido sintonizado con los peligros que lo rodeaban. La misión era clara: infiltrarse, eliminar y sobrevivir. Cualquier cosa menos era inaceptable. Muy arriba, en la cámara de mando de la ciudadela, Ecter revisó los movimientos de su flota, sin ser consciente del único humano que había puesto un pie en su mundo. Su arrogancia era su mayor debilidad, una que Riker pretendía explotar. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en su lugar, y mientras avanzaba, el destino de dos mundos pendía de un hilo. El paisaje de Zerot se desplegó como un campo de batalla, congelado en el tiempo, su terreno irregular tallado por siglos de conflicto. Jack Riker se movió a través de las sombras, sus pasos silenciosos como la muerte. El Aegis MKV Exoit se adaptó a cada uno de sus movimientos, su armadura negra mate se mimetizaba con el entorno. En perfecta sincronía con los riscos de obsidiana sobre él, el cielo se agitaba con nubes de tormenta rojas, cuyos relámpagos iluminaban la silueta distante de la ciudadela de calor, una fortaleza que se alzaba como un monolito oscuro contra el caos. El HUD de Riker parpadeaba con datos tácticos, los sistemas del traje escaneaban constantemente en busca de amenazas. Las patrullas Zoron eran metódicas, sus formas insectoides se deslizaban sobre el terreno irregular con una precisión inquietante. Riker se agachó tras una roca destrozada, observando a un escuadrón de 4 soldados alienígenas mientras pasaban, sus ojos brillantes escaneando la oscuridad. Esperó, sincronizando sus movimientos con su ritmo. Cuando el último soldado le dio la espalda,
atacó al primer soldado Soron. Este no tuvo tiempo de reaccionar. La hoja de Riker se deslizó silenciosamente a través de su tórax. El filo de plasma chisporroteó al perforar la armadura del alienígena. Antes de que los demás pudieran procesar el ataque, Riker ya había cambiado de posición, incapacitando al segundo con un brutal giro de cuello. Los dos restantes giraron sus armas, zumbando de energía, pero Riker se movió más rápido. Una explosión de conmoción de su guantelete envió a uno por los aires. En una formación rocosa irregular mientras un golpe preciso al otro núcleo central lo dejó hecho pedazos en el suelo. Rer se paró sobre los soldados caídos, su respiración constante, su expresión inmutable. Lo habían subestimado como todos lo hicieron. Rápidamente arrastró los cuerpos a las sombras borrando cualquier rastro del encuentro anterior. Continúe hacia la ciudadela. El aire se volvió más denso a medida que se acercaba, cargado con un leve zumbido de energía. Escudos protegiendo la fortaleza. Estudió las defensas, sus ojos entrecerrándose mientras su HUD resaltaba puntos débiles en la matriz de escudos. El perímetro exterior de la ciudadela estaba fuertemente fortificado, torretas alineadas en las paredes, sus cañones brillando con el azul revelador de la energía de plasma. Drones zumbaban sobre sus cabezas, sus reflectores barriendo el suelo en arcos precisos. Riker calculó su camino moviéndose con la paciencia de un depredador. Escaló la pared rocosa irregular para evitar ser detectado. Los agarres magnéticos del traje lo anclaron firmemente mientras escalaba la superficie vertical. Debajo los guardias patrullaban con precisión mecánica, ajenos a la sombra, ascendiendo sobre ellos, llegando a una estrecha cornisa. Riker se detuvo escaneando el área. El objetivo era un conducto de ventilación. Una pequeña abertura sin vigilancia en lo alto del muro exterior de la ciudadela. Era arriesgado. Si lo detectaban, no tendría cobertura, pero era su mejor oportunidad para sortear las defensas principales. Esperó a que los drones pasaran y luego se lanzó a través del hueco. Por un momento, quedó suspendido en el aire, la tormenta rugiendo a su alrededor antes de aterrizar con un golpe seco y controlado. El exoesqueleto absorbió el impacto. Sus servomotores se movieron suavemente mientras entraba en el conducto. Dentro de la ciudadela había un laberinto de corredores y cámaras, cada superficie elegante y angular brillando con símbolos alienígenas. El aire era sofocante, denso con un olor metálico a ozono. Riker se movió rápidamente, sus pasos amortiguados por los sistemas de amortiguación del traje. El HUD lo guió, marcando el camino hacia la cámara de mando de calor. En el camino encontró resistencia. Soron centenarios patrullando en parejas, sus movimientos sincronizados como una danza mortal. Riker los eliminó con brutal eficiencia. El exoesqueleto, gracias a su fuerza aumentada, acabó rápidamente con su armadura, mientras que sus avanzados sistemas de puntería le permitieron explotar sus vulnerabilidades con precisión. Se demoraba después de cada encuentro, sabiendo que el tiempo era su enemigo. Cuanto más se adentraba en la ciudadela, más opresiva se volvía la atmósfera. Las paredes parecían cerrarse y a su alrededor. Finalmente llegó al atrio central, una vasta cámara que palpitaba con energía. El suelo estaba revestido de intrincados patrones que brillaban débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. En su centro se alzaba una puerta enorme, su superficie grabada con glifos alienígenas que parecían criaturas vivientes. Más allá estaba Acter. Mientras Rer se acercaba, la puerta se deslizó abierta con un bajo estruendo gutural. La habitación más allá era enorme, su techo desaparecía en la oscuridad. Pantallas holográficas proyectaban mapas de la galaxia marcados con las conquistas del Imperio. Soron en el centro de todo estaba el general Calter, el señor de la guerra alienígena. Era aún más imponente en persona, su estructura blindada parecía absorber la luz de la habitación. Sus ojos ámbar ardían de desprecio mientras se giraba para mirar a Riker. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro, revelando hileras de dientes afilados como navajas. Asícter, dijo su voz, un profundo gruñido resonante que resonó por toda la cámara. Esta es la humanidad, respuesta a mi desafío, un soldado. Esperaba más de una especie tan audaz. Riker no respondió de inmediato. Observó la habitación, notando las defensas de almas integradas en las paredes, la ubicación de las armas de Calter. Su voz, cuando llegó, era tranquila, casi casual. «Hablas demasiado». Calter sonrió ampliamente y dio un paso adelante.
Su enorme espada de guerra se materializó en su mano. El arma crepitó con energía, su filo brillaba con un rojo ominoso. Valientes palabras para un hombre que ha entrado en su propio funeral. Reker la puso en posición de combate, sus guanteletes vibraban de poder mientras activaba los protocolos de combate del Aegis MKV. Ya veremos quién escribe elogios fúnebres al final de esto. La habitación pareció temblar cuando Kalter cargó. Su espada cortó el aire con un rugido ensordecedor. Reker enfrentó el ataque de frente. Sus armas chocaron en una lluvia de chispas. La fuerza del impacto envió ondas de choque a través de la cámara. Las pantallas holográficas parpadeaban y se distorsionaban. Kalter era fuerte, sus golpes precisos e implacables, pero Reker era más rápido, sus movimientos una mezcla de instinto. Y con precisión calculada esquivó la espada de Kal por centímetros contraatacando con golpes dirigidos a las articulaciones y la armadura expuesta del Señor de la Guerra. Las mejoras Exoit le dieron la ventaja que necesitaba, pero la experiencia de Kal era evidente en cada movimiento. La batalla rugió en la cámara, cada combatiente probando los límites del otro. Las burlas de Kal resonaron en el espacio entre sus choques, pero Reker permaneció en silencio, su concentración intacta. Podía sentir la tensión en su traje, las reservas de energía agotándose con cada golpe poderoso, pero también vio las grietas formándose en las defensas de Kalta. Un repentino abanico permitió a Reker asestar un golpe sólido, su guantelete golpeando el generador de escudo de Kalter y enviando una oleada de energía a través de la armadura del Señor de la Guerra. Kalter se tambaleó, su gruñido convirtiéndose en un rugido de furia. ¿Te atreves? Apenas estoy comenzando, interrumpió Reker con voz fría mientras se preparaba para el siguiente intercambio. La batalla no había terminado, pero la marea estaba comenzando a cambiar y mientras la cámara temblaba con la fuerza de su lucha, se hizo evidente que solo uno saldría en pie. El aire entre ellos centelleó con energía pura. Una tormenta de calor y poder irradiaba de los combatientes mientras se enfrentaban. Los ojos ámbar del general Calor brillaban más ahora. Su espada de guerra dentada zumbaba con energía letal. El Señor de la Guerra, Soron, exudaba amenaza. Su enorme cuerpo se mantenía erguido como un depredador listo para abalanzarse frente a él. Jack Reker se encontraba en marcado contraste. Más pequeño, más delgado pero inquebrantable. El Ace MKV Exo pulsaba débilmente, sus sistemas se ajustaban a los movimientos de Reker con precisión mecánica. Kalter se movió primero, su velocidad definía su tamaño. Su espada de guerra cortó el aire en un arco feroz dirigido a partir a Reker en dos. Reker Sid dio un paso. Los potenciadores de reflejos del Exoit se activaron mientras evitaba por poco el golpe. La hoja se estrelló contra el suelo, destrozando el suelo de metal y enviando fragmentos volando. Reker contraatacó al instante, clavando su guantelete de plasma en el costado de Calor. El acto IMP envió un pulso abrasador de energía a través de la armadura del Señor de la Guerra, pero Kalter apenas se inmutó. «Eres rápido», gruñó Kalter, girando con agilidad antinatural. Para blandir su espada de nuevo, pero la rapidez no te salvará. Reker esquivó la espada que pasó a centímetros por encima de su cabeza y contraatacó con un golpe calculado a la articulación de la rodilla de Kal. El Exoit amplificado para golpear agrietando la armadura y obligando a Kalter a tambalearse. El Señor de la Guerra gruñó barriendo su brazo en un golpe de revés que alcanzó a Reker en el pecho. La fuerza lo envió deslizándose por la cámara. El Exo se mantuvo en pie absorbiendo la mayor parte del impacto, pero aún así dejándolo sin aliento. «Deberías haber traído un ejército», burló Kalter avanzando a zancadas. «Su nombre es un insulto a mi fuerza». Reker se impulsó hacia arriba, su respiración estable a pesar del golpe. «Un hombre es todo lo que necesitamos», Kalter rugió, su espada brillando en una serie mortal de golpes. Reker esquivó y paró sus movimientos, una mezcla de instinto y precisión táctica. Chispas volaron cuando sus armas chocaron, el sonido del metal contra la energía reverberando por la cámara. Kalter presionó su ventaja, su fuerza bruta obligando a Reker a ceder terreno. Cada golpe de la espada de guerra parecía más pesado, más rápido, como si Kalter estuviera probando a Reker. Reker sabía que no podía igualar a Kalter en poder bruto. En cambio, dijo que se concentraba en la precisión, explotando cada abertura con eficiencia quirúrgica. Los sistemas de puntería Aegis MKV resaltaban los puntos débiles en la armadura de Kalter. Fisuras capilares cerca de su hombro,
circuitos expuestos en su espalda. Riker apuntaba a estas vulnerabilidades. Sus guanteletes de plasma golpeaban con una fuerza implacable. Calter gruñó mientras los golpes de Riker comenzaban a desgastarlo. Su armadura chispeaba y silbaba, grietas que se extendían como telarañas, pero el señor de la guerra no mostraba signos de desaceleración. En cambio, rió con un profundo sonido gutural que llenó la cámara. Luchaste bien, humano, mejor de lo que esperaba, pero esto termina ahora. El suelo bajo Riker brilló repentinamente. Glifos alienígenas se iluminaron cuando Calter activó un mecanismo oculto. Una oleada de energía estalló, tomando a Riker por sorpresa y enviándolo a volar contra la pared del fondo. Golpeó la superficie con fuerza. El impacto agrietó el panel detrás de él. Su HUD parpadeó, advirtiendo de daños en el sistema. Riker avanzó. Su espada de guerra se movió mientras absorbía la energía ambiental de la cámara. La hoja se volvió más brillante. Su filo ahora irradiaba un peligro rojo. Tus juguetes no te salvarán. Morirás sabiendo que tu especie era demasiado débil para enfrentarse a Mirrer. Se obligó a ponerse de pie. Su visión se nubló por un momento antes de que los estabilizadores del traje se activaran. Su respiración era entrecortada, pero su concentración permaneció intacta. Aprovechó los sistemas de reserva EGIS-NKV redirigiendo energía para reforzar la integridad estructural del traje. Las reparaciones eran temporales, pero tendrían que hacer. Gracioso, Riker dijo con voz baja pero firme. Yo estaba a punto de decirte lo mismo. Calter cargó su espada de guerra, cortando el espacio entre ellos. Riker se enfrentó al ataque de frente, sus guanteletes encendiendo una ráfaga de energía de plasma. Su choque envió ondas de choque ondulando por la cámara, la fuerza del impacto distorsionando el aire a su alrededor. Por un momento estuvieron unidos, fuerza contra fuerza, cada uno empujando para abrumar al otro. Riker cambió su peso repentinamente, rompiendo el punto muerto y usando el impulso de calor en su contra. El señor de la guerra tropezó hacia adelante y Riker vio la oportunidad asestando un poderoso golpe a la espalda expuesta de calor. El golpe envió el caudillo cayó de rodillas, su armadura chispeó violentamente. Calter rugió, su ira lo impulsó mientras se levantaba de nuevo. Blandió salvajemente su espada, cortando el aire con temerario abandono. Rie esquivó sus movimientos con precisión y contraatacó con golpes calculados. Cada golpe debilitaba aún más a Calter. Su armadura era ahora un mosaico de circuitos expuestos y placas destrozadas, pero Riker no resultó herido. Las reservas de energía del traje eran críticamente bajas y su cuerpo le dolía por el esfuerzo de la lucha. Podía sentir el peso de cada movimiento, el Exoid luchando por mantenerse a flote. Calter era un monstruo, una fuerza de la naturaleza que se negaba a caer. La cámara misma pareció gemir bajo la intensidad de su batalla. Las pantallas holográficas destrozaron las paredes, antes impolutas, ahora marcadas y rotas. Chispas llovieron de los conductos dañados, proyectando una luz parpadeante por la escena. Riker y Calter eran el ojo de la tormenta. Allí chocaron la encarnación de la furia implacable de la guerra. Calter se abalanzó de nuevo, su espada apuntando al pecho de Riker. Rie se apartó en el último momento. En ese instante, agarró el brazo del caudillo y lo retorció con todas sus fuerzas. La hoja resonó en el suelo, su energía se disipó en un estallido de luz. Calter rugió de dolor, pero Riker no se detuvo. Clavó su guantelete en el pecho de Calter. La energía de plasma fluyó directamente al núcleo del caudillo. Calter se tambaleó. Su enorme cuerpo tembló mientras la energía lo recorría. Cayó de rodillas, sus ojos brillantes se atenuaron ligeramente, pero incluso ahora se negaba a rendirse. ¿Crees que esto cambia algo?, gruñó con voz tensa pero desafiante. Soy Calter, soy eterno. Riker se paró sobre él, su guantelete aún zumbaba con energía residual. Su respiración era pesada, su cuerpo gritaba en protesta, pero su determinación permanecía intacta. Eterno o no, dijo con voz fría. Has terminado. Con un último golpe devastador, Riker golpeó el núcleo de Calter. La explosión de energía destrozó la armadura del caudillo y lo envió al suelo. La habitación quedó en silencio, el zumbido de la energía disminuyó mientras Calter yacía inmóvil,
su enorme forma reducida a un montón roto. Se puso de pie. Por un instante, su mirada se fijó en el señor de la guerra caído. Su HUD parpadeó advirtiendo de fallos críticos del sistema, pero lo ignoró. La misión estaba completa. Golpeó sus dedos con voz firme a pesar del agotamiento que lo agobiaba. Objetivo Armitage neutralizado. La respuesta crepitó en sus dedos, llenos de alivio. Entendido. El equipo de extracción del teniente está en ruta. Reker giró la cabeza mientras salía de la cámara en ruinas tras él. La otrora imponente ciudadela parecía más pequeña ahora. Su sombra ya no era tan amenazante, pero Reker sabía que la lucha no había terminado, ni para él, ni para la humanidad. La CTI era solo un enemigo en una galaxia llena de ellos, y Jack Reker, el soldado que nunca perdía, estaría listo para el siguiente. La maltrecha lanzadera zumbaba suavemente mientras ascendía. Terminó desde la superficie de Cerot llevando a Jack Reker y el peso de la apuesta de la humanidad hacia el vacío. El brillo distante de la ciudadela en ruinas se desvaneció mientras la turbulenta atmósfera del planeta engullía el horizonte. Reker se apoyó contra la fría pared metálica de la cabina. Su exoid se apagó y sus sistemas finalmente se silenciaron. El silencio fue a la vez un alivio y un recordatorio de la batalla que había dejado su cuerpo dolorido y su mente en tensión frente a él. El comandante Armitage estaba de pie, sus afilados rasgos iluminados por la pálida luz azul de los paneles de control de la lanzadera. La expresión severa del hombre se suavizó mientras miraba a Reker. Su voz baja pero firme: lo hiciste. Reker levantó la vista, su rostro ensombrecido, pero sus ojos contenían un destello de satisfacción. Nos subestimó, siempre lo hacen. Armitage asintió, cruzando los brazos mientras caminaba. Calta era la punta de lanza de su invasión. Sin él sus fuerzas se fracturarán. Los Soron prosperan con el liderazgo y tú acabas de cortarles la cabeza. Reker exhaló lentamente, el peso de la misión asentándose completamente sobre él. Ahora las apuestas habían sido increíblemente altas: enviar un soldado contra un caudillo que había puesto de rodillas a civilizaciones enteras. Sin embargo, era precisamente esa audacia, esa rebeldía, la que definía a la humanidad. Lo habían apostado todo por Reker. Y él había cumplido. No celebren todavía, dijo Reker con tono mesurado. Alter puede haberse ido, pero su ejército no. Se reagruparán, contraatacarán, tal vez, respondió Armitage con la mirada firme. Pero por ahora, hemos ganado tiempo, tiempo para prepararnos, para fortalecer nuestras defensas y para recordarle a la galaxia que la humanidad no se rinde. La nave se estremeció ligeramente al atravesar la atmósfera del planeta. La vista más allá de la ventana de observación cambió para revelar la extensa flota de la coalición humana esperando en órbita. Naves de diferentes tamaños y diseños colgaban como centinelas en el vacío, con sus armas preparadas. Reker no pudo evitar sentir una punzada de orgullo al verlas. Estaban en desventaja numérica, en desventaja armamentística, pero permanecían unidos, un testimonio de la resiliencia de la humanidad. La calma cobró vida con un crujido. Una voz cortó la estática. Este es el Resolute. Los tenemos en aproximación. Nave hecho 12. Bienvenidos de nuevo. Armitage respondió con un rápido asentimiento y luego se giró hacia Reker. Ahora eres un héroe, te guste o no. Reker sonrió levemente, apoyando la cabeza contra la pared. No soy un héroe, soy un soldado. Los héroes son para las historias. ¿Y qué crees que es esto?, preguntó Armitage con un tono ligero pero directo. Reker no respondió. Su mirada se dirigió a la ventana mientras la lanzadera se acoplaba con la Resolute. El silbido del aire presurizado llenó la cabina cuando la puerta se abrió, revelando a un pequeño grupo de oficiales e ingenieros esperando para recibirlos. Reker salió con movimientos lentos pero deliberados. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. El capitán Jonas, el oficial al mando de la Resolute, dio un paso al frente. Un hombre de hombros anchos con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Jonas irradiaba autoridad y respeto. Extendió una mano hacia Reker con voz firme pero cálida. Teniente Reker, en nombre de todos los hombres, mujeres y niños de la coalición, gracias.
Riker dudó un momento antes de estrechar la mano del capitán. Solo hice mi trabajo, Jonas. Sonrió levemente como si esperara esa respuesta. Tu trabajo acaba de salvar miles de millones de vidas. La sala estalló en aplausos, un sonido atronador que resonó por todo el hangar. Riker se encontraba entre la multitud, su semblante estoico enmascarando el destello de emoción que se agitaba en su interior. No estaba acostumbrado a este reconocimiento, admiración. Se sentía extraño, pero dejó pasar el momento. Su atención ya se estaba centrando en lo que le esperaba más tarde. En la penumbra de la sala de interrogatorios, Riker estaba sentado frente a Armitage y un puñado de oficiales superiores. La mesa holográfica entre ellos mostraba lecturas tácticas y registros de misión. La luz azul Stark proyectaba sombras sobre sus rostros. La flota Sauron ha comenzado a retirarse. Retirada, informó un oficial con voz teñida de incredulidad. Sin el mando de calor, sus fuerzas están en desorden. Estamos interceptando transmisiones dispersas. Confusión, luchas internas. Es un caos. Bien, dijo Armitage inclinándose hacia adelante. Pero no podemos asumir que este es el final. Los Sauron son una especie orgullosa. No olvidarán esto. Volverán, dijo Riker. Tono objetivo de hecho más fuerte, más coordinado. Esta fue una victoria, pero no es la guerra. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras. Finalmente Armitage habló, su voz resuelto. Entonces estaremos listos, tomaremos el tiempo que nos has dado y lo usaremos sabiamente. Cuando la reunión concluyó, Riker sus pensamientos pesados. La misión había sido un éxito, pero el costo físico, emocional y estratégico no pasó desapercibido para él. Había enfrentado Kter y sobrevivido, pero las cicatrices de esa batalla permanecerían grabadas en él como los paisajes irregulares de Serot. Más tarde, de pie solo en sus aposentos, Riker quitó el Egis MKV Exoid pieza por pieza. Cada componente estaba maltrecho. Marcado por la ferocidad de la lucha, colocó la armadura en su soporte. La habitación silenciosa se sentía casi demasiado quieta después del caos del campo de batalla. Miró su reflejo en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. El rostro que lo miraba estaba cansado, desgastado, pero intacto. Pensó en las últimas palabras de calor desafiante, incluso en la derrota. Soy eterno, el señor de la guerra, había dicho, como si su legado no pudiera ser extinguido. Pero Riker sabía que la eternidad pertenecía a aquellos que resistían, que se adaptaban, que se negaban a rendirse, y la humanidad, con todos sus defectos y fragilidad, no era nada sino resistencia. Un suave tintineo interrumpió sus pensamientos, señalando un mensaje entrante. Riker activó la consola. El rostro de Armitage apareció en la pantalla. La expresión del comandante era grave, pero había un destello de algo más en sus ojos. Determinación. Hemos interceptado nueva información, dijo Armitage sin preámbulos. Los Sauron no son la única amenaza ahí fuera. Otras facciones nos están observando ahora, poniendo a prueba nuestra determinación. Riker asintió, apretando la mandíbula. ¿Cuándo nos movemos? Los labios de Armitage se curvaron en una leve sonrisa. Pronto, descansa mientras puedas. Teniente, te lo has ganado. La pantalla se oscureció, dejando a Riker solo una vez más. Se sentó en el borde de la litera, con la mirada distante pero concentrada. La lucha contra Kter había sido un momento decisivo, una victoria que envió un mensaje a la galaxia. La humanidad no se quebraría, pero era solo el principio. En algún lugar ahí fuera, nuevos enemigos esperaban, nuevas batallas se gestaban. Riker, el soldado que se había enfrentado a un señor de la guerra solo y uno, sería listo para luchar mientras la humanidad lo necesitara.